Tiempo atrás vivía en una casita cerca de una carretera principal. A la entrada de un pueblo. Se había hecho carretero después de haberse casado con la hija de un campesino de la región. Y como los dos trabajaron mucho, amasaron una pequeña fortuna, solo que no tenían hijos, cosa que los apenaba enormemente. Por fin les llegó uno, lo llamaron Jan. Lo mimaban ambos apasionadamente, envolviéndolo con su amor, queriéndolo tanto que no podían estar en una hora sin contemplarlo. Cuando tenía 5 años, unos saltimbanquis pasaron por el pueblo y montaron una barraca en la plaza del ayuntamiento. Jan, que los había visto, se escapó de casa y su padre, tras haberlo buscado largo rato, encontró en medio de cabras sabias y perros volatineros, lanzando grandes carcajadas sobre las rodillas de un viejo payaso. 3 días después, a la hora de la comida, en el momento de sentarse a la mesa, el carretero y su mujer se dieron cuenta de que su hijo ya no estaba en casa. Lo buscaron en el jardín y como no lo encontraban, el padre gritó con todas sus fuerzas a la orilla de la carretera: ¡Jan! Se acercaba la noche, el horizonte se llenaba de un vapor oscuro que hacía retroceder los objetos a una lejanía sombría y pavorosa. Muy cerca de allí, 3 grandes abetos parecían llorar. No respondió ninguna voz, pero en el aire había algo así como unos gemidos indistintos. El padre escuchó largo rato, creyendo siempre oír algo, tan pronto a derecha como a izquierda, y enloquecido se adentraba en la oscuridad llamando sin cesar: «Jan, Jan», corrido así hasta el alba, llenando las tinieblas con sus gritos y asustando a los animales que merodeaban, destrozado por una terrible angustia y creyendo enloquecer por momentos. Su mujer, sentada en la piedra de su puerta, sollozó hasta por la mañana. No se encontró a su hijo. Entonces envejecieron rápidamente en medio de una tristeza inconsolable. Por último, vendieron su casa y partieron para buscarlo ellos mismos. Interrogaron a los pastores en las colinas, a los comerciantes que pasaban, a los campesinos en los pueblos y a las autoridades de las ciudades. Pero hacía mucho tiempo que su hijo se había perdido. Nadie sabía nada, sin duda. Hasta él mismo había olvidado ahora su nombre y el de su tierra, y ellos lloraban ya sin esperanza. Muy pronto se quedaron sin dinero, entonces se contrataron a jornal en granjas y posadas, haciendo las tareas más humildes, viviendo de las obras de los demás, durmiendo en el suelo y soportando el frío. Pero como se debilitaban mucho debido a las fatigas, ya no los quisieron para trabajar y se vieron obligados a mendigar por los caminos. Abordaban a los viajeros con cara triste y voz suplicante, imploraban un trozo de pan de los segadores que comen alrededor de un árbol, a mediodía en el llano, y comían en silencio sentados al borde de las cunetas. Un posadero al que le contaban un día su desgracia les dijo: «También conocí a uno que había perdido a su hija. Fue en París donde la encontró». Inmediatamente se pusieron en marcha hacia París. Cuando entraron en la gran villa, quedaron espantados por su enormidad y por las muchedumbres que pasaban. Comprendieron, sin embargo, que su hijo debía estar en medio de todos aquellos hombres, pero no sabían cómo ingeniárselas para buscarlo. Temían además no reconocerlo, porque entonces hacía ya 15 años que no lo habían visto. Inspeccionaron todas las plazas, todas las calles, se detuvieron en todas las aglomeraciones que veían, esperando un encuentro providencial, algún azar prodigioso, compasión del destino. Los domingos pasaban su jornada a la puerta de las iglesias, mirando entrar y salir a la multitud y buscando en los rostros algún parecido lejano. Varias veces creyeron reconocerlo, pero siempre se equivocaban. A la puerta de una de las iglesias a la que iban con más frecuencia, había un viejo donante de agua bendita, que se había hecho amigo suyo.
Su historia también era muy triste y la conmiseración que sentía por él hizo nacer entre ellos una gran amistad. Terminaron viviendo los tres juntos en un tugurio miserable en lo alto de una gran casa situada muy lejos junto al campo, y a veces el carretero sustituía en la iglesia a su nuevo amigo cuando éste se encontraba enfermo. Llegó un invierno que fue durísimo. El pobre portador de hisopo murió y el cura de la parroquia designó para reemplazarlo al carretero, cuyas desgracias había sabido. Entonces fue a sentarse todas las mañanas en el mismo lugar, en la misma silla, desgastando continuamente con el roce de su espalda la vieja columna de piedra contra la que se apoyaba. Miraba fijamente a todos los hombres que veía entrar y esperaba los domingos con tanta impaciencia como un colegial, porque ese día la iglesia estaba en todo momento llena de gente. Se hizo muy viejo, perdiendo cada vez más sus fuerzas bajo la humedad de las bóvedas, y su esperanza se desmigajaba día a día. Ahora conocía a todos los que acudían a los oficios, sabía sus horas, sus costumbres, distinguía sus pasos sobre las losas. Su existencia se había contraído tanto que la entrada de un forastero en la iglesia suponía un gran acontecimiento para él. Un día llegaron dos señoras, una era joven y la otra vieja. Eran probablemente madre e hija. Tras ella se presentó un hombre que la siguió. Él la saludó a la salida y tras haberles ofrecido el agua bendita, cogió el brazo a la más vieja. Este debe ser el prometido de la joven, pensó el carretero, y hasta la noche buscó con sus recuerdos dónde había podido ver en el pasado un hombre que se parecía a aquel. Pero aquel del que se acordaba debía ser ahora viejo, porque le parecía haberlo conocido en su juventud. Aquel mismo hombre volvió a menudo acompañando a las dos señoras, y en aquel parecido vago, lejano y familiar que no podía recuperar, importunaba tanto al viejo encargado de dar agua bendita que se hizo acompañar de su mujer para que ayudase a su debilitada memoria. Una tarde, cuando la luz del día bajaba, entraron los tres forasteros. Luego, después de que hubieran pasado, dijo el marido: ¿Y qué? ¿Lo conoces? La mujer inquieta también trataba de recordar. De pronto dijo en voz baja: sí, pero él es más moreno, más alto, más fuerte y va vestido como un señor. Sin embargo, papá, fíjate, es tu misma cara cuando eras joven. El viejo se sobresaltó. Era verdad, se le parecía y también se parecía a su hermano que estaba muerto y a su padre, al que había conocido todavía joven. Estaban tan emocionados que no encontraban nada que decir. Las tres personas bajaban, iban a salir. El hombre tocaba el hisopo con el dedo. Entonces el viejo, cuya mano temblaba tanto que provocaba una lluvia de agua bendita en el suelo, exclamó: ¿Jan? El hombre se detuvo mirándolo. Él repitió más bajo: ¿Jan? El hombre se inclinó muy cerca de su cara, e iluminado por un recuerdo de infancia, respondió: Papá Pierre. ¿Mamá Jan? Había olvidado todo, el apellido de su padre y el nombre de su tierra, pero seguía recordando esas dos palabras que tanto había repetido: Papá Pierre, mamá Jan. Cayó con el rostro en las rodillas del viejo y lloraba y abrazaba uno tras otro a su padre y a su madre, a los que ahogaba en alegría desmesurada. Las dos damas también lloraban, comprendiendo que había ocurrido una gran dicha. Entonces todos se fueron a la casa del joven y él les contó su historia. Los saltimbanquis lo habían raptado. Durante 3 años recorrió con ellos muchas regiones. Luego la compañía se había dispersado y un día una anciana dama en un castillo había dado dinero para quedarse con él porque le parecía simpático. Como era inteligente, lo mandaron a la escuela, luego al colegio, y la anciana dama, que no tenía hijos, le había dejado su fortuna. También él había buscado a sus padres, pero como solo se acordaba de aquellos dos nombres, papá Pierre, mamá Jan, no había podido encontrarlos. Ahora iba a casarse y presentó a su prometida, que era muy buena persona y muy hermosa. Después de que los dos ancianos hubieran contado a su vez sus penas y sus fatigas, volvieron a abrazarlo una vez más
y esa noche velaron hasta muy tarde, sin atreverse a dormir por miedo a que la felicidad que los esquivaba desde hace ya mucho tiempo los abandonara de nuevo durante su sueño. Pero ya habían gastado toda la tenacidad de la desgracia, porque fueron felices hasta su muerte.